9. Caridad. Dije en un capítulo anterior que había 4 virtudes cardinales y 3 virtudes teologales. Las 3 virtudes teologales son fe, esperanza y caridad. Hablaremos de la fe en los 2 próximos capítulos. Tratamos en parte de la caridad en el capítulo 7, pero allí me concentré en esa parte de la caridad que se llama perdón. Ahora quiero añadir algo más. Primero, en cuanto al significado de la palabra. Ahora la caridad significa simplemente lo que antes se llamaba limosna, es decir, ayudar a los pobres. Originalmente su significado era mucho más amplio. Pueden ver cómo obtuvo el significado moderno. Si un hombre tiene caridad, ayudar a los pobres es una de las cosas más evidentes que hace, y por eso la gente dio en hablar de ello como si la caridad fuera solamente eso. Del mismo modo, la rima es lo más evidente de la poesía, y así la gente quiere decir por poesía lo que simplemente es rima y nada más. Caridad significa amor en el sentido cristiano. Pero el amor en el sentido cristiano no significa una emoción. Es un estado, no de los sentimientos, sino de la voluntad. El estado de la voluntad que naturalmente tenemos acerca de nosotros mismos y que debemos aprender a tener acerca de los demás. Ya señalé en el capítulo sobre el perdón que nuestro amor por nosotros mismos no significa que nos gustemos a nosotros mismos. Significa que deseamos nuestro propio bien. Del mismo modo, el amor cristiano o la caridad por nuestros prójimos es algo muy diferente de la simpatía o el afecto. Nos gustan o apreciamos a algunas personas y no a otras. Es importante comprender que esta simpatía natural no es ni un pecado ni una virtud, del mismo modo que vuestro gusto o disgusto por una comida no lo son. Son solo hechos. Pero claro, lo que hacemos acerca de ello es o pecaminoso o virtuoso. Una simpatía o un afecto natural por la gente hace que sea más fácil ser caritativos con ellos. Por lo tanto, es normalmente un deber alentar nuestros afectos, gustar de la gente tanto como podamos, del mismo modo que a menudo debemos alentar nuestro gusto por el ejercicio o la comida sana, no porque este afecto sea en sí mismo la virtud de la caridad, sino porque la ayuda. Por otro lado, también es necesario mantener una atenta vigilancia en caso de que nuestra simpatía por una persona en particular nos vuelva menos caritativos o incluso injustos con alguien más. Incluso hay casos en los que nuestra simpatía interfiere con nuestra caridad por la persona que nos es simpática. Por ejemplo, una madre amante, llevada por su afecto natural, puede sentirse tentada de malcriar a su hijo, es decir, de gratificar sus propios impulsos afectuosos a costa de la auténtica felicidad de la criatura más adelante. Pero a pesar de que las simpatías naturales deberían ser alentadas, sería equivocado pensar que el modo de volverse caritativo es tratar de fabricar sentimientos de afecto. Algunas personas son frías por naturaleza. Puede que eso sea una desgracia para ellos, pero no es más pecado que hacer mal la digestión, y no los aleja de la posibilidad o los disculpa del deber de aprender a ser caritativos. La regla para todos nosotros es perfectamente simple. No perdáis el tiempo preguntándoos si amáis a vuestro prójimo. Comportaos como si fuera así. En cuanto hacemos esto, descubrimos uno de los grandes secretos. Cuando nos comportamos como si amásemos a alguien,
al cabo del tiempo llegaremos a amarlo. Si le hacemos daño a alguien que nos disgusta, descubriremos que nos disgusta aún más que antes. Si le hacemos un favor, encontraremos que nos disgusta menos. Hay ciertamente una excepción. Si le hacemos un favor, no para agradar a Dios u obedecer la regla de la caridad, sino para demostrarle lo buenos y generosos que somos y convertirlo en acreedor nuestro, y luego nos sentamos a esperar su gratitud, seguramente nos veremos decepcionados. La gente no es tonta. Enseguida se da cuenta de la ostentación o el paternalismo. Pero cada vez que hacemos un bien a otra persona, solo porque es una persona, hecha como nosotros por Dios, y deseando su felicidad como nosotros deseamos la nuestra, habremos aprendido a amarla un poco más, o al menos a que nos desagrade un poco menos. En consecuencia, a pesar de que la caridad cristiana le parece algo muy frío a la gente que piensa en el sentimentalismo, y aunque es bastante distinta del afecto, conduce, sin embargo, al afecto. La diferencia entre un cristiano y un hombre mundano no es que el hombre mundano solo siente afectos o simpatías y el cristiano solo siente caridad. El hombre mundano trata a ciertas personas amablemente porque le gustan. El cristiano, intentando tratar a todo el mundo amablemente, se encuentra a sí mismo gustando cada vez de más gente, incluyendo personas que al principio jamás se hubiera imaginado le gustarían. Esta misma ley espiritual funciona de un modo terrible en el sentido inverso. Los nazis, al principio, tal vez maltratasen a los judíos porque los odiaban. Más tarde los odiaron mucho más porque los habían maltratado. Cuanto más crueles seamos, más odiaremos, y cuanto más odiemos, más crueles nos volveremos. Y así sucesivamente en un círculo vicioso para siempre. El mal y el bien aumentan los dos a un interés compuesto. Por eso, las pequeñas decisiones que vosotros y yo hacemos todos los días son de una importancia infinita. La más pequeña buena acción de hoy es la conquista de un punto estratégico desde el cual, unos meses más tarde, podremos avanzar hacia victorias con las que nunca soñamos. Ceder hoy a nuestra ira o nuestra lujuria, por trivial que sea esa concesión, es la pérdida de un camino, una vía férrea o un puente desde los que el enemigo puede lanzar un ataque de otro modo imposible. Algunos escritores utilizan la palabra caridad para describir no sólo el amor cristiano entre seres humanos, sino también el amor de Dios para con los hombres y de los hombres para con Dios. Acerca de la segunda clase de amor, la gente a menudo se preocupa. Se les dice que deben amar a Dios y no pueden hallar ese sentimiento en sí mismos. ¿Qué deben hacer? La respuesta es la misma que antes. Comportaos como si lo amarais. No intentéis fabricar sentimientos. Preguntaos, si yo estuviera seguro de amar a Dios, ¿qué haría? Cuando hayáis encontrado la respuesta, id y hacedlo. En general, pensar en el amor de Dios por nosotros es algo mucho más seguro que pensar en nuestro amor por Él. Nadie puede experimentar sentimientos devotos en todo momento, e incluso si pudiéramos, los sentimientos no son lo que a Dios le importa más. El amor cristiano, ya sea hacia Dios o hacia el hombre, es un asunto de la voluntad. Si intentamos hacer su voluntad, estamos obedeciendo el mandamiento: amarás al Señor tu Dios. Dios nos dará sentimientos de amor si le place. No podemos crearlos por nosotros mismos y no debemos exigirlos como un derecho.
Pero lo más importante que debemos recordar es que, aunque nuestros sentimientos vienen y van, el amor de Dios por nosotros no lo hace. No se fatiga por nuestros pecados o nuestra indiferencia, y por lo tanto es incansable en su determinación de que seremos curados de esos pecados. No importa lo que nos cueste, no importa lo que le cueste a Él.